la segunda venida de Cristo. Desde los tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha anhelado el retorno del Mesías, el Rey prometido que traerá justicia, paz y redención completa. A través de las profecías bíblicas y las enseñanzas de Jesús mismo, nos aventuraremos en el misterio y la maravilla de este evento trascendental que dará forma al destino final de la humanidad y del cosmos. Únanse a nosotros mientras exploramos las Escrituras, desentrañamos los indicios de los tiempos y nos sumergimos en la esperanza inquebrantable de la segunda llegada de Cristo. Comencemos. La segunda llegada de Cristo es uno de los temas más centrales y trascendentales en la fe cristiana. Es un evento esperado con fervor y anticipación por los creyentes de todas las generaciones, ya que representa la culminación de la historia humana y el cumplimiento definitivo de las promesas divinas. En el libro La segunda llegada de Cristo por Hernández Díaz López, encontramos una riqueza de enseñanzas que destacan la importancia y el significado profundo de este evento esencial en la teología cristiana. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas anunciaron la venida de un Mesías que traería salvación y redención al mundo. Jesús mismo habló repetidamente sobre su regreso en gloria, asegurando a sus seguidores que vendría nuevamente para establecer su reino de justicia y paz. Mateo 30:31. Esta promesa de su regreso es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes, recordándonos que este mundo no es nuestro hogar final y que un día seremos reunidos con nuestro Señor y Salvador. En su primera llegada, Jesús inauguró el reino de Dios y ofreció la salvación a través de su muerte y resurrección. Sin embargo, su regreso final completará la obra de redención al erradicar el pecado y restaurar la creación a su estado original de perfección. En ese día, la justicia será establecida, los justos serán recompensados y los malvados serán juzgados, inaugurando un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios morará con su pueblo por toda la eternidad. Apocalipsis 21:14. Jesús instruyó a sus discípulos a estar siempre listos y alerta, ya que su regreso será repentino e inesperado como un ladrón en la noche. Mateo 24:42-44. Esta exhortación nos insta a vivir vidas santas y piadosas, dedicadas a la obra del reino, mientras esperamos con expectación la venida de nuestro Señor. La figura de Jesucristo es central en la fe cristiana, y su naturaleza es objeto de profunda reflexión teológica a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde su nacimiento en Belén hasta su reinado supremo como Señor de señores, la comprensión de quién es Jesús y su significado para la humanidad es fundamental para la fe cristiana. Aquí exploraremos la naturaleza multifacética de Cristo, desde su encarnación hasta su exaltación en el cielo. Durante su ministerio terrenal, Jesús demostró la plenitud de su naturaleza divina a través de sus enseñanzas, milagros y su vida sin pecado. Como el Hijo de Dios, manifestó el amor y la misericordia de Dios hacia los pecadores, sanando a los enfermos, perdonando pecados y proclamando el reino de Dios. Al mismo tiempo, vivió en perfecta obediencia al Padre, siendo ejemplo de humildad, servicio y amor sacrificial. La muerte y resurrección de Jesús son eventos centrales en la historia de la salvación. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados, ofreciendo su vida como sacrificio expiatorio para reconciliarnos con Dios. Romanos 5:8. Su resurrección 3 días después demostró su poder sobre el pecado y la muerte, inaugurando una nueva era de vida y esperanza para aquellos que creen en él. 1 Corintios 15:22. La enseñanza sobre la preparación para la venida de Cristo es una parte integral de la fe cristiana. A lo largo de las Escrituras se nos insta a estar vigilantes y listos para el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este video se explorará la importancia de estar preparados para su venida, así como las consecuencias de no hacerlo. Jesús mismo nos advirtió sobre la importancia de estar preparados para su venida. En Mateo 24:42-44 dijo: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis». Esta exhortación nos recuerda la necesidad de estar alerta y preparados espiritualmente,
ya que su venida será inesperada y repentino. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, Jesús ilustra la importancia de estar preparados para su venida. 5 de las vírgenes eran prudentes y llevaron suficiente aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y descuidadas. Cuando el esposo llegó, las vírgenes prudentes estaban listas y pudieron entrar al banquete nupcial, pero las insensatas se quedaron afuera. Esta parábola nos enseña la importancia de estar preparados espiritualmente para el regreso de Cristo, ya que aquellos que están listos serán recibidos en su reino. Las Escrituras también nos advierten sobre las consecuencias de no estar preparados para la venida de Cristo. En Mateo 25:11 vemos que las vírgenes insensatas quedaron fuera del banquete nupcial y el esposo les dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Esta declaración refleja la trágica realidad de aquellos que no están preparados para el regreso de Cristo, la pérdida de comunión con Él y la separación eterna de su presencia. El concepto del juicio final es fundamental en la teología cristiana y comprende la idea de que al final de los tiempos todos los seres humanos comparecerán ante Dios para ser juzgados por sus acciones y recibirán su recompensa final. La Biblia enseña que Dios ha designado a Jesucristo como el juez del mundo. Juan 5:22. Jesús mismo dijo: «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». Juan 5:22. Como el Hijo de Dios, Jesús tiene la autoridad divina para discernir los corazones de los hombres y pronunciar juicio con justicia perfecta. Su juicio no se basa en la apariencia externa, sino en la verdad y la rectitud. Las Escrituras nos ofrecen visiones vívidas del juicio final, como en Mateo 25, 31, 46, donde Jesús describe cómo Él separará a las ovejas de los cabritos, recompensando a los justos con vida eterna y condenando a los malvados al castigo eterno. En Apocalipsis 20, 11, 15, vemos una imagen del gran trono blanco, donde los muertos comparecerán delante de Dios y serán juzgados según sus obras. Este concepto tiene profundas implicaciones para todos los seres humanos. Por un lado, nos recuerda nuestra responsabilidad moral y espiritual ante Dios. Cada acción, palabra y pensamiento será sometido al escrutinio divino y daremos cuenta de nuestras vidas ante el juez justo. Por otro lado, el juicio final también ofrece esperanza para los creyentes, ya que representa la culminación del plan de redención de Dios y la promesa de una recompensa eterna para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Cuando se acerca el final, los creyentes son llamados a vivir vidas de santidad, justicia y amor, preparándose para el encuentro final con su Salvador y Juez. Jesús nos insta a estar vigilantes y preparados en todo momento, sabiendo que no conocemos el día ni la hora de su regreso. Vivir con la eternidad en mente nos impulsa a buscar primero el reino de Dios y su justicia y a vivir de manera que honremos a nuestro Señor en todo lo que hacemos. En la teología cristiana, la resurrección y el arrebatamiento son dos eventos cruciales que están estrechamente relacionados y que forman parte de la esperanza escatológica de los creyentes. La resurrección es el evento en el cual los creyentes que han muerto en Cristo serán levantados a la vida nuevamente, recibiendo cuerpos transformados y glorificados. Este concepto es fundamental en la fe cristiana, ya que representa la victoria de Cristo sobre la muerte y la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Como dice 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ante la última trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento es el evento en el cual los creyentes vivos serán transformados y llevados al encuentro con el Señor en el aire, uniéndose así a los resucitados en Cristo. Este evento está descrito en 1 Tesalonicenses 4, 16-17, donde se nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tanto la resurrección como el arrebatamiento
implican una transformación sobrenatural de los cuerpos de los creyentes. Los cuerpos mortales y corruptibles serán cambiados en cuerpos incorruptibles y glorificados, libres de pecado y de las limitaciones de esta vida terrenal. Esta transformación representa la plenitud de la redención de Dios y la restauración completa de su creación. Estos son eventos llenos de esperanza para los creyentes, representan la culminación del plan de redención de Dios y la promesa de una vida eterna en su presencia, como dice 1 Tesalonicenses 4:16. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La esperanza de la resurrección y el arrebatamiento nos impulsa a vivir vidas de santidad y expectativa, sabiendo que un día estaremos para siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El juicio de las naciones es un concepto teológico que se encuentra en las enseñanzas de Jesucristo y se refiere a un momento futuro en el cual Dios juzgará a las naciones según sus obras, como se registra en los libros divinos. En el Evangelio según Mateo, Jesús enseña sobre el juicio de las naciones en Mateo 25, 31-46. En este pasaje, Jesús describe cómo las naciones serán reunidas delante de Él, y Él separará a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. A aquellos que han mostrado compasión y amor por los necesitados, Jesús les dirá: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mateo 25, 34. En contraste a aquellos que no han mostrado compasión, Jesús les dirá: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25, 41. En el juicio, las personas serán evaluadas según sus obras, específicamente en cómo trataron a los más necesitados y marginados de la sociedad. Jesús identifica claramente estas acciones de compasión como alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero, vestir al desnudo y visitar al enfermo y al encarcelado. Estas acciones reflejan el amor y la compasión que Dios espera que sus seguidores demuestren hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables y necesitados de la sociedad. Esto nos recuerda la importancia fundamental de la compasión y el amor en la fe cristiana. No se trata solo de creer en la doctrina correcta, sino de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, que incluyen mostrar compasión y cuidado por los demás. Esto significa no solo ayudar materialmente a los necesitados, sino también buscar la justicia y la equidad en todas las áreas de la vida. Como seguidores de Jesucristo, estamos llamados a ser el amor de Dios en el mundo, mostrando compasión y cuidado por los demás de manera tangible. Esto implica estar atentos a las necesidades de aquellos que nos rodean y responder con amor y generosidad. Al hacerlo, no solo estamos obedeciendo el mandato de Cristo, sino también preparándonos para el juicio de las naciones, donde seremos evaluados según nuestras obras de amor y compasión. El concepto del libro de la vida es una enseñanza bíblica que se encuentra en diversas partes de las Escrituras, y su importancia radica en la idea de que aquellos cuyos nombres están inscritos en este libro serán herederos del reino celestial. El libro de la vida se menciona en varias partes de la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 32, 32, 33, Moisés intercede por el pueblo de Israel ante Dios diciendo: «Ahora pues, si perdonarás su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3:5, Jesús promete a aquellos que sean vencedores: «Así el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Estar inscrito en este libro es de suma importancia para los creyentes, ya que garantiza su herencia en el reino celestial. Esto significa que sus nombres son reconocidos y registrados por Dios como pertenecientes a su pueblo redimido. Aquellos cuyos nombres no están inscritos en este libro enfrentarán la separación eterna de Dios y la vida en el reino celestial. La inserción en el libro de la vida se produce a través de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando una persona acepta a Jesús como su Redentor personal. Su nombre es inscrito en el libro de la vida como un testimonio de su identidad como hijo o hija de Dios. Esta inclusión no se basa en obras o méritos humanos,
sino en la gracia y el amor de Dios manifestados en la obra redentora de Cristo en la cruz. Para aquellos cuyos nombres están registrados en el libro, hay una garantía de salvación y vida eterna en la presencia de Dios, como dice Juan 3:1. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa nos ofrece consuelo y esperanza en medio de las pruebas y desafíos de la vida terrenal. Una de las señales importantes de la segunda venida es la apostasía, que se refiere a la caída de la fe y el abandono de la verdad revelada en las Escrituras. En 2 Tesalonicenses 2 se nos advierte que no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Esta señal nos alerta sobre el creciente rechazo de la fe cristiana y la creciente secularización en el mundo, lo que indica que estamos acercándonos al fin de los tiempos. Otra señal importante es la aparición de falsos cristos y profetas, quienes engañarán a personas con enseñanzas falsas y señales engañosas. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 24:24, diciendo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán». Estos engaños espirituales son una indicación del engaño creciente en los últimos días. Además, las Escrituras nos hablan sobre guerras y desastres naturales como señales de la segunda venida. En Mateo 24:6-7, Jesús dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares». Estos eventos son indicativos del caos y la inestabilidad que preceden a la venida del Señor. Estas señales nos recuerdan la importancia de estar espiritualmente preparados y vigilantes. En lugar de causar miedo o ansiedad, estas señales deben motivarnos a fortalecer nuestra fe, mantenernos firmes en la verdad y compartir el Evangelio con valentía. Además, nos recuerdan que la venida del Señor es inevitable y que debemos estar listos en todo momento para encontrarnos con Él. La enseñanza sobre la victoria de Cristo es central en la fe cristiana y se refiere a su triunfo sobre el pecado, la muerte y el mal. La victoria de Cristo se manifiesta en su promesa de volver en gloria para llevar a cabo la redención final de su pueblo y establecer su reino de justicia y paz. Jesús mismo dijo en Juan 14:3: «Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis». Esta promesa nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir con expectativa y preparación para su venida. Su victoria se basa en su obra redentora en la cruz, donde pagó el precio por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Su muerte y resurrección nos liberan del poder del pecado y la condenación eterna, ofreciéndonos la salvación y la vida eterna, como dice Colosenses 2:15. Dios desarmó a los principados y potestades y los exhibió, públicamente triunfando sobre ellos. En la cruz, el triunfo de Cristo se completará en su segunda venida, cuando Él regrese en gloria para llevar a cabo la redención final de su pueblo y establecer su reino eterno. En ese día, los creyentes serán transformados y glorificados, y toda la creación será restaurada a su estado original de perfección y armonía, como dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Jesús nos asegura que, aunque enfrentemos desafíos y tribulaciones en este mundo, al final prevalecerá el bien sobre el mal y la justicia sobre la injusticia, como dice Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra seguridad y esperanza radican en Cristo, quien ha triunfado sobre todo y nos asegura la victoria final. La enseñanza sobre la imprevisibilidad del día y la hora de eventos escatológicos como la segunda venida de Cristo es un tema central en la fe cristiana. Esta verdad nos recuerda la soberanía de Dios y la necesidad de vivir en constante preparación y vigilancia. Jesús mismo enseñó sobre la imprevisibilidad del día y la hora de su regreso en varias ocasiones.
En Mateo 24:36 declaró: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Esta afirmación enfatiza que incluso los seres celestiales no tienen conocimiento de cuándo ocurrirá este evento, resaltando la exclusividad del conocimiento de Dios sobre el asunto. La imprevisibilidad de la segunda venida nos recuerda la soberanía absoluta de Dios sobre el tiempo y el curso de la historia. Solo Él tiene el conocimiento perfecto y completo del futuro, y su plan se desarrolla según su voluntad soberana. Esta verdad nos invita a confiar en la sabiduría y el poder de Dios, reconociendo que su tiempo es perfecto y que podemos descansar en su cuidado. Esta incertidumbre nos exhorta a vivir en constante preparación y vigilancia espiritual, como Jesús enseñó en Mateo 24:42. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este llamado a la vigilancia implica estar alerta, conscientes de la realidad de su regreso y vivir en consecuencia. Aunque puede generar incertidumbre, también nos brinda una bendición: la esperanza y la expectativa de la venida gloriosa de Cristo. Como creyentes, esperamos con anhelo el día en que nuestro Salvador regrese para llevarnos a casa con Él. Esta esperanza nos motiva a vivir vidas de fe, amor y servicio mientras esperamos su venida. La enseñanza sobre la necesidad de estar preparados para el regreso de Jesús es un tema recurrente en las Escrituras y constituye un llamado imperativo para los creyentes. Jesús frecuentemente invitaba a sus discípulos a estar preparados para su regreso. En Mateo 24:42 dijo: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta llamada a la vigilancia implica estar alerta, conscientes de la realidad de su regreso y vivir en consecuencia. Una razón clave para estar preparados es la incertidumbre en cuanto al momento exacto del regreso de Jesús. En Mateo 24:36, Jesús enseñó: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos». Esta verdad enfatiza la importancia de estar siempre listos, ya que el regreso de Jesús puede ocurrir en cualquier momento. Estar preparados no se limita a la mera anticipación de un evento futuro, sino que implica una preparación espiritual continua. Esto incluye vivir una vida de fe, obediencia y servicio a Dios, mantener una relación íntima con Él a través de la oración y la meditación en su palabra, y estar en comunión con otros creyentes. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:13 ilustra vívidamente la importancia de estar preparados, mientras que algunas vírgenes prudentes estaban listas con suficiente aceite para sus lámparas. Otras imprudentes no lo estaban, y cuando el esposo llegó, solo las vírgenes prudentes pudieron entrar con él a las bodas. Esto nos enseña que la preparación tiene consecuencias eternas. La enseñanza sobre el juicio final y los dos destinos eternos es un tema de gran importancia. En la fe cristiana, se refiere al momento en el que Jesucristo regresará en gloria para juzgar a vivos y muertos, y se realizará la separación definitiva entre los justos y los injustos. La Biblia enseña que habrá un día en el que Jesucristo regresará para juzgar a toda la humanidad en Mateo 25:31 y 32. Jesús dijo: «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones». Este pasaje nos habla del momento en que se llevará a cabo el juicio final. Allí se realizará una separación definitiva entre los justos y los injustos. Los justos serán aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han vivido de acuerdo con su voluntad, como se menciona en Mateo 25:34, serán llamados benditos de mi Padre, heredad del reino. En contraste, los injustos serán aquellos que han rechazado a Cristo y han vivido en desobediencia en Mateo 25:41. Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Él y sus ángeles». Es crucial comprender que el juicio final será el momento en que se ratificarán las decisiones tomadas en vida. No habrá oportunidad de arrepentimiento posterior ni de cambio de destino. Es por eso que la vida en la tierra es una oportunidad preciosa para decidir seguir a Cristo y vivir en obediencia a su palabra. Aunque este concepto puede provocar temor,
también refleja la gracia y la justicia de Dios, aquellos que han sido justificados por la fe. En Cristo serán recibidos en su reino eterno, donde Cristo reunirá a su pueblo escogido y los llevará a estar con Él por toda la eternidad. Es el cumplimiento de las promesas de Dios y la realización de su plan perfecto para la humanidad. La comunión eterna con Dios es la culminación del plan de redención para los creyentes y representa la más profunda expresión de amor y unidad con nuestro Creador. Esta promesa se manifiesta en las Escrituras a través de la imagen de las bodas del Cordero, un momento de celebración y unión íntima entre Cristo y su pueblo redimido. Será un tiempo de gozo indescriptible y alegría incomparable, donde experimentaremos la plenitud del amor de Dios en su presencia. La novia, que es la Iglesia, se prepara para las bodas del Cordero viviendo una vida de santidad y fidelidad a Cristo. Esto implica cultivar una relación íntima con Él a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia a su voluntad, como se menciona en Apocalipsis 19:8. La novia se viste del lino fino, que representa las acciones justas de los santos. Esta preparación espiritual es esencial para estar listos para el encuentro con el esposo para los creyentes. La promesa de las bodas del Cordero es una fuente de gran esperanza y expectativa. Nos recuerda que nuestro destino final está asegurado en Cristo y que un día estaremos con Él para siempre en su reino eterno. Esta esperanza nos motiva a vivir vidas santas y consagradas, anhelando el día en que nos uniremos con nuestro Salvador en una comunión perfecta y eterna. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de las promesas y enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo. Recuerda suscribirte para más contenido inspirador. Dale me gusta si disfrutaste de este video, activa la campanita para recibir notificaciones y no te olvides de dejarnos un comentario compartiendo tus pensamientos y reflexiones. Esperamos verte pronto en nuestro próximo video.